Bienvenidos a la segunda parte del tutorial del método ZZ. En esta parte voy a hablar del concepto fundamental en el que se basa este método, que es la orientación de aristas. Para este concepto cabe recalcar que las esquinas son totalmente ignorables. Lo único que nos vamos a fijar es en las aristas. Que una arista esté orientada significa que puede llegar a su estado resuelto ocupando movimientos únicamente de R, L, U y D, es decir, que no necesito usar ni B o F. El primer paso del método ZZ es hacer que todas las dos aristas del cubo estén orientadas. Así que para hacer esto, primero hay que saber diferenciar cuáles son las aristas que están bien orientadas y cuáles son las que necesitan orientarse. Para manejar la orientación es necesario establecer una orientación fija que nunca vamos a alterar durante toda la resolución. Es decir, que jamás vamos a hacer rotaciones en medio de la resolución. Yo les recomiendo, y en este tutorial se manejará siempre, tener la cara amarilla arriba y la cara azul enfrente. Ahora bien, para reconocer las aristas desorientadas, que son las que nos interesan, hay ciertas reglas. Primero vamos a empezar con la capa de arriba y la capa de abajo. Entonces las reglas son, primero nos fijamos si una arista tiene un color blanco o amarillo. Por ejemplo, esta tiene blanco aquí, tiene amarillo acá. Esta no tiene ni blanco ni amarillo. Y esta tiene amarillo acá. Lo mismo lo vemos con las piezas de la capa de abajo. Esta tiene blanco, esta tiene blanco, esta tiene blanco y esta tiene amarillo. Entonces nos fijamos en cómo están estos colores. Si el amarillo o el blanco está en la parte de arriba o de abajo, está bien orientada. En este caso, esta arista y esta otra están bien orientadas. Y acá abajo, esta arista y esta arista están bien orientadas. Las piezas que tengan blanco o amarillo, después nos fijamos si están en los laterales. Es por ejemplo aquí esta que está en este lateral, o esta de aquí abajo está en el lateral, están mal orientadas. Por ejemplo aquí esta otra también está mal orientada porque el amarillo está en el lateral. Ahora vemos las piezas de la capa intermedia. Igual nos fijamos en el color blanco o amarillo. Si tienen blanco o amarillo enfrente o atrás, es que están bien orientadas. Si tienen blanco o amarillo a los lados, por ejemplo en esta posición o en esta otra, estaría mal orientado. Ahora, para las aristas que no tengan ni blanco ni amarillo, nos tenemos que fijar en el color que tengamos enfrente. Por eso es importante que no hagamos rotaciones y nos decidamos por un color. Si en una arista que no tiene blanco o amarillo, el color de tu centro de enfrente está arriba, estaría bien orientada. Si como en este caso está en uno de los laterales, está mal orientada. La capa de abajo se reconoce de igual manera. Estas dos ya habíamos dicho que estaban mal orientadas porque tienen blanco o amarillo a los lados. Pero si por ejemplo esto fuera otro color en vez de blanco, aquí podríamos decir que estaría bien orientada porque estaría hacia abajo. Las reglas para identificar si una arista está bien o mal orientada son las mismas en la capa de arriba que en la de abajo, y en la capa intermedia son otras reglas, que son las que, repito, tienen que ver hacia enfrente para ver si están bien orientadas. Entonces repetiré las reglas una vez más de una manera resumida. Si una pieza tiene blanco o amarillo y está viendo arriba o abajo, está bien orientada. Eso es en las capas de arriba y la de abajo. En la capa intermedia, si una pieza tiene blanco o amarillo y está viendo enfrente o atrás, está bien orientada. Si como en este caso está en algún lateral, o sea, que aquí tuviera amarillo por ejemplo, estaría mal orientado. Ahora, si una pieza no tiene blanco o amarillo, nos fijamos en el color de enfrente. Si el color de enfrente o su opuesto, en este caso azul o verde, estuvieran arriba o abajo, estaría bien orientado. Y si estuvieran en los laterales, como en este caso, está mal orientado. Es importante que primero vean las aristas que tienen blanco o amarillo, y ya después de que decidieron entre esas cuáles están viendo mal,
ya empiezan a buscar las piezas de acuerdo a las que no tienen blanco o amarillo. Ya entonces se fijan en el color de enfrente. Ahora que ya sabemos identificar las aristas que están bien y mal orientadas, vamos a proceder a orientarlas todas. Como se dijo al principio de este tutorial, que una arista esté bien o mal orientada implica que tenemos que hacer un movimiento de F o de B para resolverla. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una arista que esté mal orientada y por un movimiento de F se convertiría en una que esté bien orientada. Ahora bien, si hago ese movimiento, las demás que estén bien orientadas se van a desorientar. Por ejemplo, esta arista de acá, aquí estaba bien orientada porque tiene verde arriba. Si la llevo a la lateral estaría mal orientada. Entonces para hacer esto lo que vamos a hacer es llevar a la cara de enfrente o a la cara de atrás 4 aristas que estén mal orientadas. Las aristas mal orientadas siempre vienen en pares, así que es posible que lo resolvamos orientándolas de 4 en 4 o que necesitemos hacer primero 4 y después 2, en cuyo caso ya enseñaré qué hacer cuando es el caso con 2. Entonces vamos a tomar este ejemplo que les dejaré en la descripción, este scramble, y vamos a reconocer. Esta arista está mal orientada porque tiene amarillo en el lateral. Esta está mal porque tiene blanco en el lateral. Esta está mal porque no tiene blanco o amarillo y el azul está en el lateral. Esta está bien. Esta está mal porque tiene amarillo en el lateral. Entonces, como ya tenemos 4 mal orientadas en la cara de enfrente o en la cara de atrás, en este caso en la de enfrente, lo que vamos a hacer es F o F', da igual cuál de los dos hagamos, y se van a orientar. Entonces estas 4 ya quedaron bien orientadas. Estas 2 tienen amarillo enfrente, esta tiene blanco abajo y esta tiene azul arriba. Entonces están bien. Ahora vamos a buscar las demás piezas que falten. Esta está mal orientada. Esta también está mal orientada. Estas 3 ya están mal orientadas. Y si hacemos esto, ya estas 4 están mal orientadas. Entonces una vez más, podemos hacer F o F' y ya se va a orientar. Entonces podemos verificar en este punto que ya todo esté bien orientado. Esta está bien porque tiene amarillo arriba. Estas 2 están bien porque tiene blanco enfrente. Esta está bien porque tiene blanco atrás. Si lo viéramos desde atrás. Esta está bien porque tiene verde enfrente. Verde arriba, perdón. Esta tiene azul enfrente, está bien. Esta tiene amarillo enfrente, está bien. Esta tiene azul abajo, está bien. Entonces ya vimos que todas estas aristas están bien orientadas. Cabe recalcar que la orientación que vamos a manejar si tenemos el verde o el azul enfrente es exactamente la misma. Entonces si les ayuda a visualizar, tienen libertad de elegir entre el azul o el verde enfrente e irlo moviendo durante su resolución. El anterior fue el método más básico y el que más van a usar. Repito, se basa en llevar a 4 piezas que estén mal orientadas a la capa de enfrente o a la de atrás y entonces hacer F o B según corresponda. Es importante que cuando lleven estas piezas a su lugar únicamente lo hagan con movimientos de D, R, L o U, porque si ocupan F o B mientras hacen eso van a confundir la orientación y se van a dar problemas. Ahora bien, dije que las piezas mal orientadas venían en pares. Si quisiéramos ocupar el método anterior, necesariamente tendrían que ser múltiplos de 4 para orientar de 4 en 4. Ahora, ¿qué pasa en un caso como este? Que únicamente tengo 2 aristas mal orientadas. Esta que tiene amarillo al lado, por tanto está mal orientada, y esta que tiene el azul enfrente y está mal orientada. Lo que se va a hacer en este caso es mover una de las 2 piezas de modo que solo una de las que estén mal orientadas se quepe en tu capa de enfrente o en la de atrás. Entonces, aquí voy a apartar esta y lo que van a hacer es ocupar F o F' según corresponda, de manera que la arista que está mal orientada se acerque lo más posible a la que acabamos de desplazar. En este caso tendría que hacer un movimiento de F para que ya se quede aquí cerca, y entonces la arista que teníamos mal la vamos a reemplazar
por la otra que teníamos mal al principio, y entonces podemos hacer F o F'. Haciendo eso ya se orientan esas dos aristas faltantes. Si por ejemplo tengo un scramble que tenga 6 aristas mal orientadas, lo que tendría que hacer es primero orientar 4 y después orientar 2, como les acabo de enseñar. En este caso lo que haría sería orientar estas 4, esta está mal, esta está mal, esta está mal y esta está mal. Entonces oriento esas 4 y veo las dos que me faltan. Me faltan esta que está aquí y esta que está aquí abajo. Como ya solo tengo una pieza en mi cara de enfrente, no hace falta hacerlo de apartar. Si por ejemplo esta pieza estuviera aquí, entonces sí tendría que apartarla. Lo que importa es que solo quede una pieza mal orientada en la capa de enfrente o en la de atrás. Entonces, en este caso hago F para que esta pieza mal orientada se acerque a esta otra que estaba mal orientada también. Entonces la reemplazo. Es importante que cuando reemplacen siempre se haga con un solo movimiento. Si no se puede reemplazar con un solo movimiento, entonces tendrían que girarlo hacia el otro lado porque en realidad no fueron hacia donde estaba más cerca, o a lo mejor esta otra pieza estaba mal acomodada. Eso ya es cuestión de practicarlo más que nada, pero siempre se debe reemplazar con un solo movimiento. Y ya entonces se hace F o F', en este punto ya da igual. Y de nuevo tenemos todo bien orientado. Si por ejemplo tuviera 10 aristas mal orientadas, tendría que orientar 4, después otras 4 y después 2 de esta manera. Ahora en esta versión básica de la IO Line, cuando ya hayan orientado sus dos aristas, únicamente tienen que hacer una línea con las dos aristas opuestas, de acuerdo al color que tengan enfrente. En este caso sería con la arista blanco con azul y la blanco con verde. Entonces aquí tengo esta blanco con azul y la blanco con verde está aquí atrás. En esta parte de recuerdo solo tienen que usar R, L, U o D. Entonces en este caso puedo hacer R', L', D' y ya se me hizo una línea. Esta pieza ignórenla, no se necesita. Únicamente importan que estas dos estén ya en su posición, que coincidan con los centros. Tiene que hacer una línea que coincidan estos colores con el del centro, recordando que todo tiene que estar orientado antes de hacer esta línea. Y bueno, por parte de la línea para principiantes esto sería todo. Primero orientan lo que son las dos aristas y después buscan las piezas de esta línea.